Hola, muy buenas noches a todo nuestro estimado público. Sean bienvenidos a una nueva transmisión de su programa Epigrama de la Verdad, en donde esperamos la pasen bien. Esperamos que ya se encuentren en sus hogares descansando para un nuevo día de trabajo o de escuela. Ojalá que el tema que hoy les traemos sea de su agrado y su interés. Mi nombre es Melody Ocio y mi compañera Dayana Sánchez. Somos quienes los acompañarán en esta transmisión del día de hoy y les damos la más cordial bienvenida. Sin más preámbulo, comencemos con nuestro programa Epigrama de la Verdad. Bueno, pues el día de hoy les hablaremos acerca de un tema bastante importante en la sociedad. Es un movimiento el cual ha causado un gran impacto, pero también disgusto para algunas personas. Sin embargo, pues vamos a hablarles sobre el feminismo. Para ello, Bueno, antes de poder iniciar con lo que es el feminismo, tenemos que entender que cada mujer vive una realidad distinta. Cada realidad es diferente y muy diversa, por lo que la lucha varía de una a otra. Queda entendido que por eso este tema puede ser bastante conflictuante para las personas y para el resto de la sociedad, sobre todo para los hombres. Sin embargo, lo que buscamos el día de hoy es informarles para que el público en general empatice con diversos puntos de vista, al igual que conozca diversas opiniones de invitadas que viven bajo diferentes contextos socioculturales. El feminismo ha cambiado el rumbo de la historia. Desde su surgimiento se ha buscado la igualdad entre hombres y mujeres y ha evolucionado a lo largo del tiempo. Pero, ¿qué significa el feminismo? Marcela Lagarde, una autora mexicana, analiza el feminismo como una herramienta para entender y combatir las diversas formas de opresión que enfrentan las mujeres. En su libro, Los cautiverios de las mujeres, explora cómo los roles sociales afectan la libertad femenina. Los roles de las mujeres, los roles que se le han asignado a las mujeres siempre han sido un rol que está en el segundo lugar, ¿no? Siempre ha sido un papel de sumisión, siempre se le ha dejado el rol de cuidadora, estando dentro de la casa como madre. Simone de Beauvoir, quien fuera activista femenina de origen francés, en su obra El segundo sexo, define el feminismo como una lucha contra la construcción social que posiciona a las mujeres como el otro, en relación con los hombres. Su famosa frase, no se nace mujer, se llega a serlo, destaca cómo la identidad de género es moldeada por la sociedad. Hasta el día de hoy se tiene registrado 4 oleadas del movimiento feminista, que data desde la primera a finales del siglo XIX hasta la cuarta que sigue hasta nuestros días. Esta cuarta ola se caracteriza por el uso de las redes sociales para visibilizar problemas como el acoso, la violencia de género y la desigualdad persistente. También promueve un feminismo más inclusivo y global, abordando temas como el ciberacoso y la representación de los medios. Las redes sociales tienen, hasta el momento, en el tema de los feminicidios, tienen un papel que es un papel de denuncia. Están denunciando lo que está pasando y hay muchos casos que se explotan en redes sociales por la viralidad que alcanza, pero generalmente se denuncia lo que ya pasó, ¿no? Se denuncia la violencia hacia las mujeres que culminó en el asesinato de una mujer y no necesariamente hay una campaña de prevención. y bueno, para este tema trajimos a 2 invitadas muy especiales. En primer lugar, se encuentra con nosotros la licenciada en Pedagogía, la maestra Itzel Calderón. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, como segunda invitada está con nosotros también nuestra compañera Viridiana Villasana, alumna de 6º semestre en la carrera de Comunicación. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Comenzamos. Bueno, como ya lo han indicado las entrevistas, cada persona ha dado su punto de vista con respecto a qué es el feminismo, sus opiniones y experiencias. Sin embargo, aquí les vamos a dar otra.
El feminismo puede definirse como un movimiento político, social, académico, económico y cultural que busca la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas, pero por sobre todo la equidad entre hombres y mujeres. Aquí es donde nosotros les preguntamos a nuestras invitadas, ¿ustedes cómo han vivido la experiencia de ser mujer en el contexto sociocultural de México y sobre todo el feminismo? Las escucho. Bueno, yo comencé con el feminismo como movimiento a los 17 años, cuando se hizo una de las más grandes marchas aquí en la Ciudad de México, creo que fue en el 2019. Ahí fue cuando empecé a informarme más sobre el feminismo como un movimiento social y cuando empecé a darme cuenta de muchas situaciones pues por las que llegué a pasar mientras era niña y conforme fui creciendo. Y personalmente creo que México es un país muy religioso, entonces creo que la religión ha sido una de las cosas que más me ha impactado a mí en el aspecto del feminismo. ¿Y usted, maestra? Bueno, yo comencé con la parte teórica del feminismo desde el feminismo académico, ¿no? Que, bueno, celebro que haya llegado a nivel curricular en nuestras instituciones de educación superior y pues bueno, tenía mis mentoras, ¿no? Mis mentoras que son maestras que me han mostrado desde, por supuesto, ahorita veía como una cápsula de Marcela Lagarde, que pues bueno, quienes nos formamos con Marcela Lagarde, pues asumimos el feminismo como una parte política profundamente en el cual pues las violencias no se quedan en un lugar de lo íntimo, ¿no? Si me pasa a mí, nos pasa a ti, a ti, a ti, y por lo tanto también tenemos una configuración donde vamos uniendo aliadas y pues bueno, vamos encaminando la reivindicación hacia los derechos de las mujeres, en ese sentido. Ok, bueno, pues qué interesante, maestra, esto de su formación. Sin embargo, pues vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita continuamos con ustedes. Si estuviéramos en una época en donde todavía no hubiera tenido tanto impacto, yo no estaría, por ejemplo, aquí en la universidad estudiando. Sí, creo que hay cambios de mentalidad que todos hemos tomado raíces. Familiares, personas cercanas. Sí, creo que me ha hecho cuestionarme bastantes cosas sobre lo que yo creía que era normal o que estaba bien, como el que las mujeres estuvieran en casa o ganaran menos o fueran como mantenidas, por así decirlo. Pero ahora me doy cuenta, gracias al feminismo, que no tiene que ser así. Claro, es como una forma de despertar a tu propia conciencia de ser mujer. Y como que también ha sido una manera divergente de aproximarse a los temas, como que ayuda a ver las emociones, elementos que habían estado, como ellas dicen, no visibles, se vuelven presentes en tu forma de pensar, de actuar. Sí, creo que ha impactado porque yo de niña y siendo adolescente me sentí muy desprotegida y entrando en redes sociales conocí un poco más del feminismo, me sentí muy cobijada por las feministas y me sentí muy cuidada. Pues he influido mucho, me he involucrado de hecho en el feminismo desde que iba en secundaria, por lo mismo de que pues a las mujeres se les ha hecho menos desde hace mucho y pues desde cuándo podemos votar es apenas menos de 50 años y he visto igual pues en mi familia que a muchas mujeres igual pues no se les deja hablar ni siquiera en sus propias casas. Entonces pues sí, tiene que seguir influyendo porque a pesar de que ya hay muchas leyes y hay más voz, pues todavía no es suficiente. Pues sí, más que nada cuando me empecé a desarrollar en la adolescencia, creo que fue cuando más atención le puse y impactó de una forma en la que me empecé a dar cuenta de varias situaciones que chance en su momento durante la niñez no notaba como la diferencia entre mis primos o yo, o cómo se marcaba muchísimo la diferencia entre hombre y mujer. Sí, ha impactado de buena manera. Básicamente creo que la mayor parte de las cosas que puedo hacer ahora ha sido gracias al movimiento que se ha llevado a cabo desde hace muchos años atrás. Sí, demasiado, porque me ha ayudado como a ver otras perspectivas, entender que no todo es como nos lo dijeron
y sobre todo a entender que nos ayuda demasiado, que si yo estoy hoy aquí estudiando es justamente por este movimiento, porque más personas lo han logrado y han hecho que yo esté aquí, que sin la lucha de las mujeres anteriores yo no tendría esta oportunidad y que yo a través del feminismo también puedo ayudar a que otras mujeres puedan hacer más cosas y se sientan ayudadas, escuchadas y sobre todo libres. Regresamos y seguimos con este conversatorio con respecto al feminismo. Bien, otra pregunta. ¿Cómo ustedes han vivido el feminismo y qué violencias han identificado en su entorno? No solo desde que están en el movimiento, sino de forma general. Bueno, iniciar con distintas formas, ¿no? Miramos el feminismo desde la interseccionalidad, es decir, distintos sistemas de opresión van a aparecer, de discriminación y de explotación, ¿no? En este sentido, el feminismo ha pegado de manera personal cuando era adolescente, ¿no? Distintas violencias feminicidas, ¿no? Si bien el feminicidio es un acto de violencia extrema, las violencias feminicidas han sido cada una de las violencias que nos van atendiendo conforme vamos creciendo. Y pues bueno, una de las violencias fue violencia a la pareja, ¿no? La violencia sexual, la violencia física fueron una de las más significativas, por lo cual cuando era estudiante de aquí de la facultad me llevó a realizar un proceso de denuncia en la Defensoría de los Derechos Universitarios. Y pues bueno, ya teniendo pues este impulso que pues bueno viene desde el movimiento, también realicé una segunda denuncia muchísimo más fuerte que la anterior, porque bueno, la primera la hice de manera grupal y la segunda pues completamente sola. Pues bueno, se fue acuerpando esta parte de, a mí me hubiera gustado como acompañar en el sentido de que no es fácil denunciar, ¿no? Ni es como, bueno, ve y denuncia, sino es un proceso muy complejo de salud mental, ¿no? De seguridad integral, y pues en este sentido lo sentí como con mucha ansiedad, ¿no? Por ahí la Defensoría me brindó acompañamiento psicológico, jurídico de manera gratuita, pero en su momento fue muy complicado porque eran muchos reclamos sociales, familiares, ¿no? Del por qué una cuando se atreve a romper el silencio, pues es visto como mala, ¿no? Como mala, como si una no se hubiera cuidado o una hubiera deseado estar ahí. Entonces en ese sentido, pues la cultura de la denuncia ha sido como de las principales aristas que ha permeado en mi vida a partir del movimiento feminista. Okay. ¿Tú, Viri? Y bueno, vamos de nuevo a un pequeño corte y continuamos con la perspectiva de Viri, por favor. Pero bueno, sigamos aquí sintonizando con ustedes y bueno, pues Viri, quisiéramos saber cuál es tu punto de vista, por favor. Pues yo empecé a meterme al feminismo pues igual por esas cuestiones del acoso. Personalmente he vivido muchas cosas incómodas en ese aspecto y pues principalmente fue eso, o sea, en parte pues sí la parte de la religión, porque una vez fui a un retiro espiritual y pues las chicas que llegaban a hablar sobre sus abusos sexuales hablaban sobre cómo sentían culpa y cómo se sentían sucias con ellas mismas y cómo fomentaban este tipo de autoflagelación a la hora de hablar sobre el abuso sexual. Entonces considero que fue como que principalmente esos dos rubros mis puntos fuertes para iniciar. Wow, esto es muy impactante, la verdad. Y bueno, pues a mí me surgió una duda, maestra, es de que usted comenta que hizo una denuncia. ¿Aquí en la FES Zacatlán sí le hicieron caso o sí le dieron esa importancia a su denuncia? Sí, mira, fíjate, cuando yo realicé mi denuncia era pandemia, ¿no? Fue en el 2021, la Defensoría estaba operando de manera online, ¿no? Estábamos... Espérame tantito, por favor. Vamos a una pequeña pausa, por favor.
Bienvenidas a mi vagina, donde yo pongo las reglas. Aquí no entra un jabón común, solo Lactacid. Aquí el pH siempre está equilibrado, el nivel de hidratación es superior y los olores ya no me preocupan. Aquí no importa las veces que te rasuras. La piel oscurecida puede volver a su color natural. Solo con Lactacid descubres el poder único de sus ingredientes. ¿Qué esperas para probarlo? Descubre Lactacid tú también. Redoxón con vitaminas C, D y zinc genera inmunidad y protección, porque cuando te sientes bien, puedes hacer el bien todos los días. Redoxón. ¿Piel extra seca? Prueba la nueva Nivea Regeneración Intensiva con Dexpantenol. Humectación profunda sin sensación grasosa. Y repara la piel desde la primera aplicación. Todos se derriten por él. Con rebanadas más gruesas, suaves y esponjosas. Pan Bimbo artesano. Mezclamos tu receta de vinagre y bicarbonato con el poder del detergente útil multiusos. Útil para desmanchar, útil para desengrasar, útil para aromatizar, útil es útil. Única y original fuerza activa con vinagre y bicarbonato. Útil. Te quiero con limón y sal. Solita o mezclada, Corona Cero en cualquier momento y en cualquier lugar. Para los que no se quieren perder una entrada triunfal. Usa Colgate Luminous White, la única que remueve hasta 10 años de manchas en 4 semanas. Blanqueamiento que realmente funciona. Dale a tu sonrisa un efecto wow. Colgate Luminous White, blanqueamiento que impresiona. ¿Tienes manchas? Redúcelas de esto a esto. Serum Glycolic Bright de L'Oréal Paris. Ahora con Melacil, 86% manchas reducidas. Serum Glycolic Bright de L'Oréal Paris. Para aliviar el dolor de cabeza te recomiendo Temprafen, cápsulas líquidas de ibuprofeno que tu cuerpo absorbe 2 veces más rápido y con un efecto de larga duración. Nuevo Temprafen para adultos. Y prueba Tempra XT Noche. Ayuda a aliviar tu dolor y a conciliar el sueño. Variedad de jamón San Rafael y más a 69 pesos. Walmart, precios bajos todos los días. Tu nivel de disfrute cuando comes una hamburguesa. Y tu nivel de disfrute cuando la hamburguesa es de pollo y de KFC. Crujientes, jugosas, sabrosas. Si son de pollo, son de KFC. No importa si es en las luchas o luchándola, en la mañana o en la montaña, a 45 grados o a punto de nieve. Date gusto con el sabor único de la lechera y sus infinitas formas de disfrutarla. La Lechera, el antojo infinito. Pues haciendo una viralización o al menos que se toque el tema de manera real y no pues superficial como se ha estado manejando. Pueden ayudar sobre todo a informar las cosas como son, a no hacer amarillismo, como se ha hecho en marchas anteriores que las marcan como algo muy violento, cuando si tienes la oportunidad de asistir te das cuenta que no todo es así, que hay otra perspectiva. Entonces justamente creo que pueden ayudar a darle voz a esas personas que la necesitan, también sobre todo a víctimas o a familiares de víctimas. Entonces siento que de esa manera ayudar. Creo que en la misma visión de que es divergente, utilizan medios de comunicación de forma conjunta. Por ejemplo, utilizar las redes sociales, por ejemplo, ayuda a difundir problemas vistos desde el feminismo. Creo que dando bien la información siempre de lo que realmente sucede, por ejemplo, en las marchas, darle más visibilidad a los performances y a las marchas pacíficas que se hacen y no solo como a los destrozos que a veces incluso manda el mismo gobierno. Pues creo que podrían darse un poco más a conocer respecto a las corrientes y también tratar de no desprestigiar tanto a las feministas. Siento que a veces se les trata de una manera muy mala. Creo que podrían ayudar a consolidar un poquito más el movimiento. Yo creo que pueden ayudar de muchas maneras, sobre todo creo que con la difusión masiva de información que ahora tenemos, pues todas podemos tener más acceso a conocer sobre el movimiento, a no desinformarnos y justo a informarnos de una manera más crítica. Pues siento que apoyan
de alguna u otra forma a que la información llegue inclusive a lugares que ni imaginamos que pueden llegar, solamente que haciéndolo de la manera correcta y sin mal informar. Pues muchísimo, porque pues hoy en día son las redes sociales las que están en lo máximo. Entonces, pues los medios sociales al impulsar, pues yo creo que es muy favorable para todos los que están en los medios. Difundiendo lo que es la realidad, los verdaderos problemas y cómo se están afrontando esos problemas, porque como dije anteriormente, ya tiene un trato igualitario en el sector económico las hombres y las mujeres, pero hay muchos lugares en el que todavía esa diferencia es demasiado notable. Pues siento que dándole más difusión y dándole la difusión verdadera, o sea, toda la difusión que merece, porque actualmente siento que cuando se habla de feminismo es una forma de hablar muy amarillenta. O sea, se sataniza demasiado, solo hay dos lados, el malo y el peor. Entonces siento que igual, apoyándolo desde un enfoque más educativo, se podría mejorar. Y bueno, regresamos después de estos pequeños cortes comerciales. Le acabo de hacer la pregunta a la licenciada sobre si la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán le dio esta importancia a la denuncia que usted había hecho cuando estuvo como estudiante aquí. Por favor, coméntenos. Sí, en ambas denuncias hubo la atención jurídica y psicológica gratuita y bueno, posteriormente de la resolución con el Tribunal Universitario también hubo acompañamiento y seguimiento. Muchas gracias. También hace rato Viri nos comentaba un poco sobre cómo la religión tuvo este impacto dentro del feminismo para ella. Si pudieras decirnos cómo crees en general que la religión ha impactado en el feminismo pues actualmente. Pienso que sí todavía hay una discusión ahí fuerte con la religión y el feminismo, ya que, bueno, el último retiro al que fui pues decía eso, que tomaba el feminismo incluso como un pecado, entonces era algo como que muy extraño y a la vez como que pues siempre ha habido esta parte de fomentar, ¿no? El cuidado de la mujer hacia el hombre y que siempre tienes que hacer las cosas bien y así. Entonces, creo que principalmente eso fue como que en lo que más me afectó, el hecho de cómo el vivir un abuso sexual es algo que no es perdonado por la iglesia, ¿sabes? O sea, de todas maneras te hacen sentir o te hacen ver como si tú hubieras decidido perder tu virginidad, por así decirlo, que ya sabemos que es un concepto muy obsoleto, pero te hacen sentir de esa manera, como que realmente como si hubieras cometido un pecado horrible y ahora tienes que vivir con esa culpa, lo cual pues la verdad a mí me impactó mucho el hecho de que mujeres tuvieran que pasar a dar su testimonio frente a muchas personas a las que pues ni siquiera conocían, para decir que a lo mejor un primo había abusado sexualmente de ellas o que un amigo había abusado sexualmente de ellas y que se expresaran así de esa situación como si fuera un pecado. Lo cual pues me hizo sentir que más que el recibir una ayuda, creo que siempre me sentí muy juzgada en ese aspecto de la iglesia, tanto por usar la vestimenta que usara o por expresarme de la manera en la que me expresara, como que todo, si no tenía que ver con la manera en la que ellos concebían el ser mujer, automáticamente ya estabas mal. Sí, claro, se considera un pecado, pero bueno. ¿Y usted, maestra, cómo ve la religión en este movimiento feminista? Pues creo que tengo mucho la noción del sacrificio, ¿no? Tenemos que sacrificarnos para disfrutar o para ser merecedoras de distintas cosas placenteras, ¿no? De siempre estar al servicio de las otras personas, vivir, ser y para de los otros, ¿no? Nunca para una misma. Entonces el tema de sacrificio, de abandonar sueños personales, profesionales, escolares, pues está siempre presente en ese sentido y pues bueno, si no somos, el patriarcado nos mira o somos de nuestros papás y si nos casamos, pues somos del marido, ¿no? Entonces siempre nos miran como esta especie de conquista. Sí, claro. Pues muchas gracias. Ahora, tomando en cuenta sus perspectivas con respecto a la religión, yo creo que es evidente que estos conceptos salen de la religión y se abarcan ya una cultura mexicana, aunque bien sabemos que en México
está muy arraigada a la misma religión. ¿Ustedes cómo creen que los medios de comunicación han manejado este tema de feminismo y por qué creen que hay mucho estigma e incluso ataque a estos movimientos por parte ya no solo del público, sino de los medios en sí mismos? Yo considero que principalmente los medios han tenido siempre un papel muy importante en la ideología general del público, tanto desde el momento en el que ellos te dicen de que esto es para que seas como que una mujer de verdad, o ese tipo de cosas que vemos en comerciales, que vemos en programas, tanto la manera en la que a veces se tratan este tipo de temas delicados, tanto en los noticieros como en programas de chismes, que se llega a como que a visualizar muchas situaciones de abuso de una manera muy, bastante negativa. A veces el hecho de que ciertos programas sexualizan mucho a las mujeres. O sea, pienso que realmente han tenido un papel muy importante porque tanto intentan cuidar a este público que fomenta o que consume como que este tipo de cosas muy sexualizadas, como también intentan como que darle voz a ciertas víctimas, pero es de una manera bastante errónea. Entonces, creo que sí hay un papel muy importante. Pues creo que en los medios se hace mucha alusión a la revictimización, a robustecer los roles y estereotipos de género y también a mirar el movimiento como si fuéramos unas exageradas, ¿no? Locas, en ese sentido. Okay. Pues muy interesante también estas opiniones que nos están dando y esperemos que ahí nuestro público también esté disfrutando de estas respuestas. Y vamos a un pequeño corte comercial nuevamente, por favor. Ya sean las manos que preparan ese platillo o las que lo disfrutan, Lirio Clean and Pure limpia y protege tu piel. Lirio, cuidado natural para nuestra piel. En Soriana, carne de res, 179 pesos. Pollo entero, 39 pesos. Y aguacate, 58.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. ¿Cuántas veces lo que intentamos controlar termina controlándonos? Suelta los likes y prueba ese postre. Suelta el desorden y juega con ella. Suelta las prisas y regálate un tiempo con Sabilia Fusión Sábila más 15. El shampoo con 15 poderosos ingredientes que limpia e hidrata tu cabello, dejándolo suave, manejable y brillante para que tú te atrevas a soltar. Suelta todo. Empieza por tu cabello. Tu nivel de disfrute cuando comes una hamburguesa. Y tu nivel de disfrute cuando la hamburguesa es de pollo y de KFC. Crujientes, jugosas, sabrosas. Si son de pollo, son de KFC. Cuando una bomba de hidratación estalla, la victoria es de tu piel. Nueva Vitacilina Facial Humectante. Con el más puro retinol y su textura Aquagel, renueva los niveles de agua, fortaleciendo la barrera cutánea. Envases sustentables, sin parabenos y apto veganos. Vitacilina Facial Humectante. La victoria de nuestra piel. Nuevo pastelito Hershey's de Marinela. Tu chocolate hecho pastel. Solo por tiempo limitado. Si la gripe te pega con fiebre, escurrimiento nasal, cuerpo cortado y tos, prueba el nuevo Tapsin, que alivia los síntomas más molestos de la gripe con su nueva fórmula más poderosa y efectiva para que vivas con intensidad. Tapsin, el punto es vivir sin gripe. ¿A qué huelen los domingos? Huelen al cariño que tú les das. Cuida tu ropa con la familia de productos Bold 3, los expertos en aromas, suavidad y limpieza. Con Bold 3, lavar es lo de menos. Venimos a probar la nueva fórmula de Vanish para ropa blanca. ¿Quién quiere dejar su uniforme blanco? ¿Creen que podamos con el reto? Pues claro, con cloro y tallando. ¡No! A diferencia del cloro, con la nueva fórmula de Vanish blanco, quita las manchas sin amarillentar tu ropa.
¡Ya olvídate de tallar! Quita las manchas casi imposibles, hasta en sus calcetines. Esto sí es blanco. Únete al reto y confía en Vanish Blanco. Ya sean las manos que preparan ese platillo o las que lo disfrutan, Lirio Clean and Pure limpia y protege tu piel. Lirio, cuidado natural para nuestra piel. Tu casa, una realidad en 30 minutos. Crédito hipotecario Banorte te presta hasta 60 meses de tu sueldo. Banorte, el banco fuerte de México. Ahora una base de larga duración que no solo cubre, mejora visiblemente tu piel en 3 semanas. Nueva Super Stay Better Skin de Maybelline New York. Con Artel C, reduce enrojecimiento, manchas y unifica. Piel renovada. 76% de las mujeres lo comprueban. Piel suave y radiante en 3 semanas. Super Stay Better Skin de Maybelline New York. Libérate con Activia. Cuando nos malpasamos, algunas mujeres nos sentimos inflamadas. También tenemos ruidos intestinales. Y a veces hasta gases. Y malestar. A muchas de nosotras nos pasa esto. Activia es el único con 10,000 millones de probióticos Actiregularis. Activia puede ayudar a reducir la frecuencia de estos malestares. Toma Activia y libérate. Bajos precios de mercado encontrarás. Shampoo Caprice Naturals a $21.90. Desodorante Axe paquete con 2 a $65. Pañal Classic 80 piezas grande a $169 y Jumbo a $179. Y Colgate Triple Acción lleva 2 por $30 en Mercado Soriana. Canjea una envoltura de Cranky por un 2x1 en helados de McDonald's. Con la nueva tarjeta de crédito Santander American Express, acumulo más puntos en cada compra. 3 puntos en tiendas departamentales, 2 puntos en supermercados y 1 punto en las demás compras. Además, acumulas el triple de puntos los primeros 6 meses en todas las compras a meses sin intereses. Solicítala ya en cualquier sucursal. Santander. Apapáchate y sigue con tu día después de disfrutar mordida a mordida el sabor de mantecadas Tía Rosa. Nuevo Natura todo día. Más poesía para tu rutina. Ahora una base de larga duración que no solo cubre todo el día. Reduce enrojecimiento, manchas y unifica. Nueva Super Stay Better Skin de Maybelline New York. Tu piel renovada. Moda, glamour y las mejores tendencias de otoño-invierno estarán presentes en el Fashion Fest de Liverpool. Domingo 21 de septiembre, 11 de la noche. Te damos una razón más de qué hablar en el 7. Celebrazione Fiat, la oportunidad de tener un Fiat 500. Ya sean las manos que preparan ese platillo o las que lo disfrutan, Lirio Clean and Pure limpia y protege tu piel. Lirio, cuidado natural para nuestra piel. En Soriana, carne de res, 179 pesos. Pollo entero, 39 pesos. Y aguacate, 58.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. ¿Cuántas veces lo que intentamos controlar termina controlándonos? Suelta los likes y prueba ese postre. Suelta el desorden y juega con ella. Suelta las prisas y regálate un tiempo con Sabilia Fusión Sábila más 15. El shampoo con 15 poderosos ingredientes que limpia e hidrata tu cabello, dejándolo suave, manejable y brillante para que tú te atrevas a soltar. Suelta todo. Empieza por tu cabello. Tu nivel de disfrute cuando comes una hamburguesa. Y tu nivel... Muy buenas noches, querido público televidente. Gracias por seguir sintonizando Comunica TV. Sean bienvenidos a El Lado Oculto, el espacio donde desciframos los enigmas sociales y universales.
Soy Dana Villegas y como siempre me acompaña Osvaldo Ángeles. Así es, Dana, y hoy en nuestra primera emisión les traemos un reportaje muy impactante. Asesinos seriales en México y el mundo. Es muy importante conocer cómo operan estos asesinos seriales, qué pasa en la mente de un criminal, quiénes son los homicidas más terroríficos. Y claro, esta noche nos acompaña un especialista e investigador en temas de resolución del crimen. Quédense para saber más. La noche nos permite conocer el lado oculto de la crueldad humana. Los asesinos seriales son uno de los referentes máximos de una sociedad completamente corrupta. Son el reflejo de una cultura de impunidad y violencia. Esta noche en nuestro reportaje tenemos preparado para ustedes una introducción sencilla y contextual acerca de estos personajes. Emprenderemos un viaje alrededor del mundo para conocer a los criminales más crueles de la historia. Aterrizaremos en México para mostrarles uno de los casos más horrorizantes relacionados a los tipos más extraños de asesinos seriales. Por último, los mejores investigadores compartirán sus conocimientos dentro de la escena del crimen y la mente de los criminales. Pero vamos a profundizar más en el tema. Nuestros investigadores nos tienen más información. Averigüemos el lado oculto de los asesinos seriales. El término asesinato es presentado como la toma ilegal de vidas humanas mediante un comportamiento en contexto de dominio, beneficio personal, poder, entendido como brutalidad y sexualidad. Según varios estudios de la materia, se considera serial el homicidio de 3 o más eventos separados en 3 o más localizaciones alejadas con periodo de enfriamiento emocional entre los sucesos. Cabe destacar que para otros autores se considera serial aquel quien cometiere 2 o más asesinatos. Pero, ¿el ser humano es violento por naturaleza? Freud menciona en distintas obras que el ser humano tiene tendencias innatas que lo conducen a agredir a los demás y a su propio yo. Por otra parte, Freud visualiza la cultura como un elemento represor, que limita los instintos sexuales y la expresión del principio del placer. El fenómeno de los asesinos seriales en México debe entenderse dentro de un contexto histórico y cultural complejo, marcado por factores sociales, económicos, políticos y culturales. Aunque los asesinos seriales no son exclusivos de México, su aparición y percepción en el país están influenciadas por circunstancias específicas. Por otra parte, Freud en su obra El malestar en la cultura, define la cultura como la suma de las producciones e instituciones que distancian nuestra vida de la de nuestros antecesores animales y que sirven a 2 fines: proteger al hombre contra la naturaleza y regular las relaciones de los hombres entre sí. A partir de la segunda mitad del siglo XX, el narcotráfico y el crimen organizado han crecido significativamente, generando una cultura de impunidad y de violencia. Esto ha influido en la forma en la que se perciben y se tratan los crímenes violentos, incluidos los cometidos por asesinos seriales. Los asesinos seriales son un reflejo de problemas sociales más profundos, como la desigualdad, la violencia de género, la impunidad y la descomposición del tejido social. La falta de confianza en las instituciones de seguridad y de justicia han permitido que muchos crímenes queden impunes. Esto facilita que los asesinos seriales operen durante años sin ser detectados. A lo largo de la historia, estos casos han despertado el interés de criminólogos, psicólogos y fuerzas de seguridad. Nos dimos a la tarea de documentar ciertos patrones cuantitativos que permiten comprender un poco más del tema, visualizarlo desde otra perspectiva. Se estima que aproximadamente el 1% de los crímenes violentos en Estados Unidos han sido cometidos por individuos con este tipo de comportamiento. En México, se han documentado alrededor de 100 casos de este tipo de individuos en los últimos 50 años, según registros oficiales y estudios criminológicos. Los hombres representan entre el 85 y 90% de los casos documentados en estudios sobre este fenómeno. Se han observado que suelen actuar de manera más impulsiva y con métodos más violentos en comparación con otros grupos. Las mujeres constituyen entre el 10 y el 15% de los casos registrados, con diferencias significativas en su comportamiento. Generalmente, su estrategia tiende a ser más discreta y menos impulsiva, lo que a veces retrasa su identificación. Cerca del 70% de estos individuos han tenido antecedentes de problemas en la infancia, incluyendo entornos familiares difíciles o traumas. Alrededor del 50% presenta rasgos de trastornos psicológicos, aunque no todos han recibido un diagnóstico formal. Estados Unidos es el país con más casos documentados, con más de 3.000 registros en los últimos 100 años.
Otros países con una cantidad significativa de registros incluyen Reino Unido, Alemania y Rusia, donde también se han realizado estudios detallados. Aunque las cifras varían entre regiones, el fenómeno ha sido observado en múltiples culturas y contextos históricos. Esto fue el lado oscuro de las cifras. Volvemos contigo, Dana. Claro que sí, muchas gracias Osvaldo. Y bueno, es demasiado aterrador saber que podría haber algún criminal cerca de nosotros. Pero vamos a un corte comercial. Al volver, asesinos seriales en México. No le cambie. Tu casa, una realidad en 30 minutos. Crédito hipotecario Banorte te presta hasta 60 meses de tu sueldo. Banorte, el banco fuerte de México. Ahora una base de larga duración que no solo cubre, mejora visiblemente tu piel en 3 semanas. Nueva Super Stay Better Skin de Maybelline New York. Con Artel C, reduce enrojecimiento, manchas y unifica. Piel renovada. 76% de las mujeres lo comprueban. Piel suave y radiante en 3 semanas. Super Stay Better Skin de Maybelline New York. Libérate con Activia. Cuando nos malpasamos, algunas mujeres nos sentimos inflamadas. También tenemos ruidos intestinales. Y a veces hasta gases. Y malestar. A muchas de nosotras nos pasa esto. Activia es el único con 10,000 millones de probióticos ActiRegularis. Activia puede ayudar a reducir la frecuencia de estos malestares. Toma Activia y libérate. Bajos precios de mercado encontrarás. Shampoo Caprice Naturals a $21.90. Desodorante Axe paquete con 2 a $65. Pañal Classic 80 piezas grande a $169 y Jumbo a $179. Y Colgate Triple Acción lleva 2 por $30 en Mercado Soriana. Canjea una envoltura de Cranky por un 2x1 en helados de McDonald's. Con la nueva tarjeta de crédito Santander American Express, acumulo más puntos en cada compra. 3 puntos en tiendas departamentales, 2 puntos en supermercados y 1 punto en las demás compras. Además, acumulas el triple de puntos los primeros 6 meses en todas las compras a meses sin intereses. Solicítala ya en cualquier sucursal. Santander. Apapáchate y sigue con tu día después de disfrutar mordida a mordida el sabor de mantecadas Tía Rosa. Nuevo Natura todo día. Más poesía para tu rutina. Ahora una base de larga duración que no solo cubre todo el día. Reduce enrojecimiento, manchas y unifica. Nueva Super Stay Better Skin de Maybelline New York. Tu piel renovada. Moda, glamour y las mejores tendencias de otoño-invierno estarán presentes en el Fashion Fest de Liverpool. Domingo 21 de septiembre, 11 de la noche. Te damos una razón más de qué hablar en el 7. Celebrazione Fiat, la oportunidad de tener un Fiat 500. Gracias por seguirnos sintonizando. Como vimos, los asesinos seriales son un mal que aqueja al mundo desde hace varias décadas, y México no se salva de ellos. Veamos la siguiente cápsula. Una mujer de múltiples facetas, de día, vendedora ambulante, por las tardes, luchadora profesional. Al caer la noche, la Dama del Silencio, como era conocida sobre el ring, se transformaba en quien ahora conocemos como la Mataviejitas. Su infancia estuvo marcada por abusos y violencia, pues su madre la vendió a un hombre a cambio de cervezas. Derivado de esto, tenía un profundo rencor hacia las mujeres mayores, ya que asociaba a su madre con sus traumas. La asesina en serie operó en la Ciudad de México entre 1998 y 2006. Se enfocó en mujeres de la tercera edad a quienes asesinaba en sus propios hogares. Su modo de operar era presentarse como asistente del gobierno, enfermera o como trabajadora social. Después, convencía a las ancianas de que la dejaran entrar a su domicilio. Finalmente, las estrangulaba con un cordón, cinta
o con sus propias manos. El 25 de enero del 2006 fue detenida en fragancia tras asesinar a Ana María de los Reyes Alfaro, de 82 años. Un testigo la vio salir del domicilio y avisó a la policía. Tras la captura, la imputada no mostraba remordimiento y al principio negó sus crímenes. Se le atribuyen al menos 16 asesinatos, pero se cree que pudo haber matado a más de 40 mujeres. Sus víctimas tenían entre 60 y 90 años. En 2008 fue sentenciada a 759 años de prisión, aunque en México solo puede cumplir un máximo de 60 años en la cárcel. Actualmente cumple su condena en el penal de Santa Marta, Acatitla. Fue el primer caso conocido de una asesina serial mujer en México, lo que desafiaba los perfiles criminales tradicionales. La policía inicialmente pensó que era un hombre lo que retrasó su captura. Este caso exhibió la vulnerabilidad de los adultos mayores, lo que llevó a reforzar medidas de seguridad para ellos. Demasiado siniestro el caso de la Mataviejitas dentro de un contexto social bastante triste. No podemos dejar fuera de este reportaje otros casos lamentables de asesinos en serie. Jack el Destripador fue un individuo no identificado que actuó en Londres en 1888. Su actividad estuvo dirigida principalmente hacia trabajadoras nocturnas, y su método dejó una fuerte impresión en la historia criminal. A pesar de múltiples investigaciones y teorías, nunca fue identificado, lo que ha generado numerosos debates y especulaciones. Las cartas enviadas a la policía, supuestamente escritas por él, contribuyeron a su fama y al apodo con el que es conocido. Su caso sigue siendo uno de los misterios sin resolver más estudiados en la criminología. El Doctor Muerte, cuyo nombre real era Harold Shipman, fue un médico británico activo entre las décadas de 1970 y 1990. Se le atribuye la responsabilidad de más de 200 fallecimientos, la mayoría de ellos pacientes de edad avanzada. Utilizaba su posición profesional para administrar dosis letales de medicamentos sin levantar sospechas. Fue arrestado en 1998 tras la sospechosa muerte de una de sus pacientes y una investigación reveló patrones preocupantes. En el año 2000 fue condenado a cadena perpetua, convirtiéndose en uno de los casos más notorios en la historia médica y criminal. Pedro Alonso López, conocido como el Monstruo de los Andes, fue un individuo nacido en Colombia en 1948. Se le atribuyen más de 300 casos en Colombia, Ecuador y Perú entre las décadas de 1970 y 1980. Fue arrestado en 1980 en Ecuador, donde confesó sus actos y llevó a las autoridades a varias escenas del crimen. A pesar de su historial, fue liberado en 1994 y posteriormente arrestado en Colombia, aunque su paradero actual es desconocido. Su caso es considerado uno de los más impactantes en la historia criminal de Latinoamérica. Cada uno de estos casos resulta atemorizante para ser contado. Como vimos, una de las claves más importantes para atrapar a los criminales son aquellos médicos que se especializan en la psicología. Esto es el lado oculto de la mente. Las razones por las cuales una persona puede desarrollar esta patología son varias, pero lo que podríamos tener en común es que tiene que ver con procesos que se dan en la infancia, en la pubertad, en donde primordialmente hay abandono, hay violencia psicológica o física, ¿no? Hay poca atención. Bueno, el asesino serial es un reto. Son personas que retan a la autoridad, ¿no? Los factores y las necesidades de un asesino serial varían muchísimo porque además dependerá del tipo de víctimas que ellos decidan asesinar. Muchas veces es mujeres porque están enojados, porque a lo mejor no tienen éxito con las mujeres, porque tuvieron una mamá que fue muy violenta o poco atenta o los abandona. Entonces puede ser desde venganza, puede ser desde esta parte de sentirme yo poderoso, esta parte de retar a la autoridad y no me van a cachar. Los niños que lastiman pero al gato, pero que le quitan las patitas a la lagartija, pero no, este tipo de niños que les gusta hacer daño y ver sufrir a los animalitos son probables asesinos seriales. Entonces ese es un síntoma. Yo
creo que hay que poner atención a esos niños que les gusta ver sufrir al otro, ¿no? O a la hermanita o al hermanito, y los castigan, los encierran, los asustan y gozan del dolor que están propiciando en el otro, son señales de alerta para detectar que por ahí viene ya una patología. Demasiado interesante la información que nos comparte la doctora Elsa Gorostieta. Sin duda alguna, la mente es un tema que complementa la investigación como punto clave. Otra de las áreas fundamentales es la criminalística. Esta noche, en el lado oculto, tenemos una sorpresa más. Nos acompaña un especialista dentro de la escena del crimen. Nuestro invitado es licenciado en Derecho y perito en Criminalística, de la Fiscalía General de Justicia, contando con una gran trayectoria de 27 años. Demos la bienvenida a Marcos Martínez Pineda. ¿Cómo se encuentra? Es un placer tenerlo aquí. Muy buenas tardes. Aquí estamos, con mucho gusto. Muchas gracias por su asistencia, licenciado. Primeramente, comencemos con cuáles son los factores que ustedes como criminalistas identifican de un asesino serial. Bueno, miren, lo principal en la sociedad que tenemos es el lado extremo de la pobreza. Esa situación ha generado, y nosotros la identificamos plenamente, porque las personas que en repetidas ocasiones cometen homicidios del mismo tipo, que en este caso los clasificamos como homicidios en serie, nace desde su hogar, en donde hay una gran frustración económica, en donde se crean necesidades, en donde se crean muchos odios y problemas sociales. Dentro de el campo que nosotros vemos, que es el lugar de investigación, el lugar del crimen, como se menciona, encontramos demasiados indicios de esa secuela social que es la pobreza extrema. ¿Podría hablarnos un poco de los patrones que busca el criminalista para identificar a un asesino serial? Lo primero que buscamos nosotros es las situaciones que se repitan con la misma forma, la circunstancia, en tiempo, en las formas que encontramos. Hay ejemplos, en mi caso, dentro de la experiencia que yo tengo y los años que tengo en el área de homicidios, donde los indicios principales que tenemos es la forma en que se repiten. Estas personas lo que hacen es dejar siempre un patrón similar, ¿no? Y muchas veces idéntico, que es lo que encontramos. Los medios de acceso, el cómo caminan, el cómo lesionan a sus víctimas, el cómo las abordan, el cómo van a dejar una marca que ellos la tienen identificada para ser la firma de su hecho. Veo que trajo, un poco de material. ¿Podría hablarnos de ese material? ¿Para qué se utiliza? Una breve explicación a grandes rasgos de para qué utilizan este material en el trabajo que ustedes realizan. En este caso es importante, son reactivos, en este caso para la búsqueda de huellas. Tenemos reactivos pulverizados y metálicos que se utilizan a través de brochas, en este caso, para buscar en superficies, en diversas superficies. Ya prácticamente tenemos para buscar hasta en las piedras ese tipo de reactivos. Tenemos reactivos que vienen líquidos para buscar, aún así las superficies estén mojadas. Traemos una lámpara que es el Blue Max, que es una lámpara de luz forense en el cual lo que hace es identificar por la potencia de la luz los diversos fluidos corporales. Con esa lámpara podemos identificar excrementos, saliva, semen. Son lo que utilizamos. Tenemos levantadores, tenemos los cojines para tomar huellas. Las huellas, pues, normalmente a las personas imputadas que están en investigación se les toman las huellas para hacer comparativos. Los casos que hemos tenido, suponemos un caso muy sonado aquí en México, es el de Juana Barraza. Ese me tocó intervenir en toda la clasificación para considerarla como una homicida en serie. Todo lo que hicimos es identificar ese patrón que tenía y se le pueden adjudicar a ella los hechos por este tipo de material. ¿Por qué? Porque encontramos huellas en diversos objetos que ella manipuló en el lugar. Entonces, la cuestión jurídica señala como 16, 17 homicidios que se le pueden atribuir,
pero con los elementos de índole criminalístico que se localizaron, tenemos un conteo de hasta 56 homicidios cometidos por ella. Y todo esto es a través de la búsqueda de huellas dactilares en los objetos que ella manipula. Okay. Perfecto, licenciado. Ahora, usted nos hablaba de una especie de firma que dejan los asesinos. ¿Cuál suele ser la más popular, o por lo menos la que usted más se ha topado en su trabajo? Aquí suponemos, y es diversa, la que tenemos en el ejemplo que tenemos muy claro y conocido de Juana Barraza, ella, el agente constrictor es el objeto o la cuerda con que estrangulaba a las personas. Ella lo dejaba muy claro, o sea, no lo quitaba, no lo escondía, lo dejaba presente. Ese nos llevaba a hacer el estudio y el conteo de cada persona que encontramos con esa característica de un surco en la misma forma. El surco que ella producía era un surco oblicuo, que era atado desde la parte posterior y que coincide en todos los hechos de las personas de la tercera edad que fueron muertas. Hay otro caso relevante que es el de las goteras, que eran las gotas que dejaban las gotas oftálmicas en el lugar. Eso nos daba la pauta a hacer un estudio químico, un toxicológico, una búsqueda de venenos en la sangre. ¿Para qué? Para identificar el tipo de muerte. Entonces, son diversos los tipos por el tipo de muerte. Suponemos, hay el caso de un homicidio en serie que mataba en los microbuses, traer un microbús. Él lo que hacía, obviamente, siempre se llevaba sus pertenencias. Los celulares eran importantes, ¿por qué? Porque se los llevaba, aparte los codificaba y siempre dejaba fotografías de las personas. Bien, licenciado, una pregunta obligada, acercándonos a la recta final. ¿Hay algún caso que haya perturbado su salud mental? ¿Hay algún caso que le haya pegado? No, dentro de 27 años que yo tengo dentro de la institución, no podemos ver los hechos con emociones, los tenemos que ver en forma objetiva, porque si yo sintiera algo por tristeza, dolor, molestia, por algún hecho, a lo mejor mi conclusión sería poco objetiva. Entonces, por eso, en lo personal, no hay algo que me haya alterado o haya modificado mi forma de pensar en relación a los hechos. Ok, es decir, tiene que haber un punto completamente profesional para acercarse a este tipo de actos. Sí, totalmente, así. ¿Por qué? Porque así como las víctimas las respetamos, también al victimario tenemos que comprobarles todos los hechos, y si hubiera alguna situación de sentimientos o emociones por parte mía, podría ser poco beneficioso para la investigación. ¿Por qué? Que si no lo hago en forma objetiva, alguna defensa puede atacar lo que yo diga y en ese caso hasta darle la verdad a las personas. Ok, entiendo. Bueno, pues para cerrar el tema, me gustaría saber si hay algo más que quiera agregar, alguna recomendación a la sociedad para saber cómo identificar a este tipo de criminales. Bueno, yo creo que esto es la publicidad, yo creo que eso es importante, de boca en boca, hacer señalamientos de algunas situaciones que se dan. A veces conocemos en todos los medios de comunicación que se dicen las cosas de una forma amarillista, pero yo creo que hay cosas también objetivas que se tienen que divulgar. El caso de la Mataviejitas fue importante, en donde pues ocultaba el hecho de que se estaban matando a las viejitas. Si se hubiera anticipado eso, yo creo que hubiera una alerta de la sociedad para las personas que estuvieran solas en las colonias o en nuestras comunidades. Hubiera habido menos muertos si hubiera habido una comunicación de parte de las autoridades. Bueno, pues nuevamente agradecemos a la presencia de nuestro invitado especial, al abogado y criminalista Marcos Martínez. Evidentemente, el caso de los asesinos seriales es un tema muy amplio para realizar un análisis profundo. El tiempo, pues, lamentablemente se nos está terminando, pero creo que es importante hacer una reflexión social. Es importante tener un contexto claro y sobre todo la labor humana y socialista de la que todos formamos parte. Por mi parte, esto es todo. Nos vemos en la próxima emisión de Lado Oculto. Claro que sí, Dana, pues también agradecerle al licenciado por su presencia, fue un placer tenerlo aquí con nosotros y pues creo que nos queda bastante claro también este tema que
pues creo que como mexicanos nos duele un poco tocar. Y pues muchas gracias por su presencia, nos vemos en la próxima.